Mañana estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Y en este segmento del programa vamos a conversar con Alberto Cabezas. Él es coordinador de comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México, para que nos comente sobre la situación actual que están viviendo los migrantes venezolanos en el país azteca. Buenos días, un placer saludarle, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Encantado de acompañarles. A una semana de la implementación de este programa humanitario de Estados Unidos, ¿cuál es la situación de los migrantes venezolanos que han retornado a México y que piden la colaboración y el apoyo en los albergues? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues estamos ante una contingencia humanitaria, le podemos llamar de muchas maneras, en la cual están involucradas directamente más de casi 5.200 personas venezolanas que han sido expulsadas por 5 ciudades del norte de México desde Estados Unidos. Son personas que llegan en ocasiones sin saber bien dónde están y con una serie de necesidades muy claras, ¿no? Quieren entender cuál es el proceso que están enfrentando. Han sido expulsadas a México, seguramente algunas de ellas querían iniciar un proceso de asilo, una petición de asilo o reunirse con familiares en Estados Unidos y eso no ha ocurrido, ¿no? Entonces, son personas que tienen una serie de necesidades humanitarias que hay que cubrir y lo digo de esa forma, ¿no? El tema es quién puede acompañarles, porque el norte de México es un área donde ya había personas en necesidad desde hace muchos meses, mexicanos retornados desde Estados Unidos, otras nacionalidades expulsadas, como ahora los venezolanos con esta política pública estadounidense llamada Título 42, etcétera. Y bueno, esa es la situación, es una situación preocupante y estamos intentando atenderla con nuestros medios lo mejor posible. Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿No les preocupa que con este uso del título 42 la migración sobresature las capacidades que tiene México? ¿Cuál es la situación actual de los albergues? Bueno, depende mucho de la ciudad de la que hablemos. Hay ciudades como Ciudad Juárez, donde hay más de 20 albergues. Hay ciudades como Nogales, donde las capacidades son mucho más limitadas en términos de recibir a las personas que están llegando. Entonces, no es una situación nueva el tener en el norte de México condiciones de tensión en los albergues y yo diría también en las ciudades, porque estamos viendo a personas en situación de calle, personas que se van a campamentos improvisados, personas que esperan algo, que no tienen claro cuál va a ser su proyecto migratorio una vez han sido expulsadas, y están buscando opciones. Entonces son situaciones, yo no diría, pero en ocasiones sí lo va a ser, desesperadas. Más bien diría la palabra incertidumbre, ¿no? Personas que no saben qué va a pasar, que necesitan estar informadas, que necesitan entender bien la situación en la que están para tomar decisiones y en ocasiones también, por supuesto, acceder a servicios básicos de salud y bueno, de otro tipo. Una de las necesidades más acuciantes que vemos, por supuesto, es la de alojamiento, la de estar en un lugar seguro, la de tener la posibilidad desde ahí de recibir la información oficial que les guíe o que les permita entender si tienen alguna opción, además de permanecer en esas ciudades. Sabemos que México es muy grande, pero ¿tienen ustedes alguna información, estimaciones de cuántos venezolanos migrantes están en situación de calle? Veíamos los reportes en diferentes medios que indicaban Mm. que no tenían ni siquiera cómo guarnecerse de las bajas temperaturas. Sí, es un dato que no tenemos, la verdad. Tenemos el dato de personas expulsadas a través de estas 5 ciudades que ronda las 5.300, es casi 5.000, es más de 5.200. Estamos a día de hoy entre el 12 y el 24 de octubre en 5.273 personas que han sido expulsadas a México a través de varias ciudades. La primera, la que más personas ha recibido, y son un poquito más de 1.800, es Ciudad Juárez, y le siguen Matamoros en el estado de Tamaulipas, luego Tijuana
y después ya Nogales, Sonora y Piedras Negras. Esos son los datos que tenemos. La situación de calle la hemos observado o nos la han compartido contrapartes. La hemos visto en algunos lugares y sí es una situación preocupante porque las comunidades de acogida a veces no entienden bien qué está pasando y pueden tener reacciones de discriminación, de rechazo, etcétera. Y las autoridades, pues sí, ya sabemos que México es muy grande, hay muchas necesidades humanitarias y ahora mismo los que la están padeciendo son las personas venezolanas junto a quienes ya las padecían. Sí, señor Alberto, para poner un poco en contexto a nuestra Sí. audiencia, ¿cómo es el protocolo? ¿Cómo funcionan los albergues? ¿Cuál es el tipo de ayuda? ¿Y Sí. cuánto tiempo puede permanecer una persona allí? Los albergues son, en la mayor parte de los casos, instituciones privadas de asistencia a personas migrantes que llevan años, o en muchos casos años, en algunos meses, asistiendo y protegiendo a las personas migrantes. Algunos tienen criterios claros de acceso de estas personas. Por ejemplo, reciben a grupos con determinada vulnerabilidad, madres que viajan solas o madres que viajan con niños o madres embarazadas antes que a otras personas, ¿no? Varones o núcleos familiares, varía mucho, depende de la orientación que hay. Hay un segundo tipo de albergues, son menos, pero tienen gran capacidad, son albergues públicos, es decir, que pertenecen a instituciones públicas, sea gobierno federal, sean gobiernos locales, y que están repartidas también por las ciudades. Hay varios, por ejemplo, que se conocen como centros integradores del migrante, los hay en Tijuana, en Juárez y en Mexicali. Estos son lugares que pueden albergar a cientos de personas. Los anteriores, perdón, no lo he dicho, pues a veces tienen una capacidad de recibir a 200 personas, 150, eh, pero estos albergues públicos suelen poder acoger a cientos de personas, en ocasiones a 1000, 2000, y bueno, y tienen básicamente allá las personas que llegan una posibilidad de dormir, de descansar, de tener un alojamiento seguro, de no estar en la calle. Siempre en los albergues hay una serie de reglas que ponen los propios albergues, no hay dos albergues iguales, eh, que a lo mejor tienen que ver con limitar algún tipo o tener algún tipo de horario, ofrecer internet en algunas horas, etcétera. Entonces, lo que pedimos siempre a la población es que sepan dónde están, que respeten ese espacio, que traten de acomodarse a las reglas que hay para que pueda haber una convivencia con otras personas que también están en necesidad y se encuentran ahí en ese momento. ¿Qué tipo de apoyo brinda la organización que usted representa? Por ejemplo, un migrante que se Sí. encuentre en problemas, ¿de qué manera puede acudir a ustedes para recibir esta ayuda? Bueno, nosotros tenemos varios programas de asistencia y protección a personas migrantes. Hay algunos que tenemos le llamamos de monederos electrónicos, por los cuales cuando hay personas migrantes de alta vulnerabilidad que permanecen en México durante un tiempo largo, más o menos largo, hasta 3 meses creo que es, podemos proporcionar unas tarjetas electrónicas para que estas personas compren alimentos y artículos básicos de higiene, etcétera. Higiene, medicinas, este tipo de artículos de primera necesidad. Es una ayuda, por así decirlo, de emergencia. Ese es uno de los programas que tenemos personalizado, pero también hay una colaboración cercana en mejora de infraestructuras a personas, a albergues que están a lo largo de la frontera de México y un poquito más hacia adentro. Eh, Esos son dos de las acciones puntuales que realizamos. Hay una tercera que sí me gustaría insistir porque es muy importante y es proporcionar o guiar a las personas hacia información oficial, porque una de las cosas que más vemos es desconcierto y eso, cómo se suple o cómo se puede cubrir esa necesidad de entender la situación que tiene una persona, guiándoles a información oficial, guiándoles a
dónde están las alternativas que puedan tener en ese momento estas personas. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando uno no sabe dónde está ni dónde está la información oficial, pues puede ser víctima de rumores, de noticias falsas, incluso de traficantes de personas que las pongan en peligro. Por eso siempre insistimos que a la población venezolana, igual que a otras poblaciones que están en México, deben buscar esa información oficial tan pronto como llegan a este país para ver qué posibilidades tienen de tomar un camino claro y dentro de lo que marca la ley. Sí, ya vamos a profundizar en ese tema. Quisiera que nos hablara un poco en detalle Sí, de cómo pueden acceder las personas a esas tarjetas, porque tenemos muchísimos testimonios de migrantes que no tienen con qué comer, que no tienen ni siquiera ropa, no sí, tienen dinero. ¿En qué condiciones sí. ellos pueden acceder a estos beneficios? Bueno, no somos el programa de monederos electrónicos es uno más, pero estamos en contacto también con los albergues. Es decir, estos albergues, estas contrapartes también reciben asistencia nuestra. Hoy, por ejemplo, vamos a estar dando una serie de literas, camas para niños a algún albergue de Ciudad Juárez. Lo hemos hecho en días anteriores en otros puntos de la frontera. La mejor manera de contactarnos es a través de nuestras redes sociales. Y de esa forma, bueno, pues podemos guiarles a los equipos. Dependiendo de dónde está la persona, tenemos o no acceso a este tipo de programas. Ojo, son programas modestos comparados con las necesidades que hay, pero también hay organizaciones que están brindando ahí asistencia legal, asistencia en alimentación. Los albergues han sido excelentes aliados, lo siguen siendo, estamos muy cerca de ellos, nos comunican sus necesidades. Entonces también es una manera de poder llegar a ellos para evitar un desborde de la situación, Sí, hay ya de por sí muchísimos, complicada. sí, hay muchísimos migrantes que han decidido quedarse en México, que están en estos albergues, y quería saber, quería que profundizara sobre ese tipo de asesoría legal. Muchos de ellos Sí, quisieran ahora pedir asilo en México en vista de que no han podido ingresar a los Estados Unidos. sí, hay organizaciones especializadas en asesoría legal, una de ellas es Hayas, pero hay otras también, Asylum Access, etcétera. Son organizaciones que, bueno, decía, a través de redes o googleando, se puede llegar a ellas. Nosotros particularmente no tenemos un departamento de asistencia legal, pero sí podemos conocer casos de necesidades específicas de algunas personas y tratar de atenderlas o sobre todo de canalizarlas con las autoridades mexicanas encargadas de hacerlo. No podemos olvidar que una persona extranjera, independientemente de su condición migratoria, al estar en un país, tiene unas necesidades que deben ser atendidas por las autoridades de ese país, y en este caso las de México. Entonces, hay que buscar pues esa atención, y ver si es una institución pública la que nos la puede dar o si es a lo mejor una organización civil especializada la que más conocimiento tiene del caso. Son abogados en el caso de la asistencia legal, equipos que conocen muy bien lo que está pasando, que están al tanto, que están informando y pueden orientar a las personas sobre si su mejor opción es solicitar asilo en Estados Unidos o si tienen opción de algún tipo de retorno humanitario, etcétera. Eso sería lo que tengo para compartirte. Según su experiencia en este tema migratorio, ¿estaban preparadas las autoridades mexicanas para atender esta altísima demanda de migrantes que tienen tantas necesidades? Nadie está 100% preparado ante un flujo en 9 días prácticamente 6.000 personas nuevas a la frontera. Una frontera que voy a decir ya tiene personas desplazadas mexicanas que han llegado de distintos estados huyendo de algo, huyendo de persecución, buscando una mejor vida. Los motivos son muchos, ¿eh? Huir de la pobreza, huir de una situación de violencia, violencia intrafamiliar, violencia de género. Esas son historias que escuchamos a diario. Lo que ha ocurrido ahora mismo con la población venezolana es nuevo hasta cierto punto, pero recibíamos ya personas venezolanas en México desde hace muchos meses. No olvidemos que este ha sido un año en el que han llegado muchas personas desde Centroamérica, algunas cruzando la zona del Tapón del Darién a este país, sufriendo una serie de penalidades y buscando, en la mayoría de los casos, llegar a Estados Unidos, ¿no? Esa era su ambición y ahora mismo lo que hay desde el 12 de octubre
aunque activo desde el 19, es un nuevo proceso para admitirles que están articulando las personas, el gobierno de Estados Unidos, para personas venezolanas. No todos van a ser elegibles. Es una vía positiva, pequeña, vamos a decir, la que se ha abierto, pero es una opción que a lo mejor cabe explorar. Hay que tener patrocinador, están solicitando que haya documentos y una serie de cosas. Si no hay acceso a eso, ahí sí tenemos que intentar que las personas estén bien informadas y sepan qué opciones tienen. Si van a permanecer en México, una podría ser la que tú dices, solicitar asilo acá, pero puede haber otras. Y eso sería un poco lo que toca decidir con ellas. Y aquí estamos desde ONU Migración, desde la OIM, para intentar apoyarles. ¿Cuál es la diferencia entre la migración anterior y la nueva ola de migrantes, en este caso dominada por los venezolanos? ¿Ve algunas diferencias, algunas características que valga la Sí. pena comentar? Sí, bueno, vamos a... México en términos migratorios está en el escenario más complejo. Es país de origen, tránsito, destino y retorno. Quiere decir que por aquí salen mexicanos que van a otro país, transitan personas de otras nacionalidades, incluidos por supuesto los venezolanos que van a otro país, en la mayoría de los casos a Estados Unidos. Destino, puede ser que alguna de estas personas iba a otro lugar, en Norteamérica, pero decidió quedarse en México por alguna razón. Y lo nuevo para los venezolanos es esa identidad de retorno, es decir, ellos son personas que son retornadas desde Estados Unidos a México por una política pública que acaba de comenzar, que es la expansión del Título 42, que la OIM rechaza, querría ver urgentemente eliminada, pero que está ahí, que no ha terminado. Es una política que comienza en marzo de 2020, que ha afectado a más de 2 millones de personas y ahora está afectando a los venezolanos. Entonces, digamos que lo que ha cambiado es quizá que hay medidas de expulsión para las personas, de expulsión rápida, y que esto las pone en una situación de vulnerabilidad muy alta, en zonas donde ya había una intensidad fuerte, una de flujos migratorios, que es el norte de México. Entonces, esa es la novedad. El perfil de las personas venezolanas no ha cambiado tanto. Llevamos años viendo por la región centro y norteamericana a muchas personas venezolanas que han salido de su país por violencia, por búsqueda de bienestar, por un deseo de reunificación familiar, porque ya no hay las condiciones económicas adecuadas para vivir en Venezuela, o por lo menos eso perciben estas personas. Se han ido a Colombia, a Ecuador, a Perú, también a México en números más bajos, pero ahora estamos recibiéndoles por esta nueva política de retorno a través de la frontera norte de México. Eso es lo que ha cambiado. Señor Alberto, muchas gracias por acompañarnos y compartir con la audiencia esta información tan valiosa para nuestra comunidad. Feliz día, será hasta un próximo encuentro. Es un gusto, Marjorie. Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Estábamos conversando con Alberto Cabezas, él es coordinador de comunicación de esta organización internacional para las migraciones en México y nos presentaba su visión sobre la situación actual de los migrantes venezolanos en ese país. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes nos apartan, al regreso mucho más de Buenos Días. Vamos a dejarles antes con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.